Okay. Bien, en honor al tiempo, ¿cómo están? Muy bien. Está muy triste ese bien. A continuación, va a empezar el plenario titulado El avance del antifeminismo y la ultraderecha, a cargo de la agenda de género de nuestro centro. Va a contar con la participación de Catherine Reyes y de Michelle Haffeman, pero primero lo voy a dejar en manos de Gloria Jiménez, quien las va a presentar. Gloria es académica de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica y es experta en temáticas de género. Antes de darle el pase a Gloria, quería comentarles que este panel va a ser de aproximadamente 1 hora. Habíamos dejado un pequeño margen en el horario por si acaso habían atrasos. Y por petición popular vamos a volver a transmitir la entrevista con Julio Rojas de la mañana, porque yo sé que muchos de ustedes no estuvieron y hubo mucho interés en volverla a escuchar. Y después de eso seguimos con el programa. ¿Ya? Y les recuerdo que a las 6 hay un cóctel y vino de honor. Los dejo con Gloria Jiménez. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Esto como que es medio raro. Bueno, ya sabemos que la temática de la conferencia de este año tiene que ver con la incertidumbre, ¿verdad? Y en temáticas de género, a pesar de que existe como cierto acuerdo, ciertas creencias a nivel cotidiano, también institucionalmente, de que tenemos que alcanzar cierta igualdad, ¿verdad? Llegar a un equilibrio en las oportunidades entre hombres y mujeres. A pesar de que se ha avanzado mucho, no podemos negar ese avance. Parece ser que en los últimos años, cada vez más fuertemente, están empezando a surgir unas tendencias bien paradójicas y curiosas desde esta perspectiva que viene un poco, de alguna forma, a frenar los avances, a decir que el feminismo ya no es necesario, ¿no? Incluso yéndonos al polo contrario, con esta perspectiva o con esta creencia de que hoy en día los hombres son los verdaderos discriminados, ¿no? Esta idea de que ya no pueden hablar, ya no pueden mostrar lo que piensan, decir nada. Estas creencias que parecen como anecdóticas están empezando a tomar mucha fuerza, como digo, en lo cotidiano y también a nivel institucional, ¿no? A nivel de los movimientos políticos. Por eso creo que este panel no puede llegar en un mejor momento, además tras las elecciones en Estados Unidos hace unos días, es bien pertinente. Y yo creo que es un privilegio poder contar con estas dos panelistas que nos van a hablar sobre su trabajo y cómo estos temas están consolidándose hoy en día. En primer lugar vamos a tener a Michelle Haffeman. Ella es periodista de formación, pero tiene magíster en Ciencias Políticas y ahora mismo es candidata a doctora en Ciencia Política en la Universidad Católica. Trabaja temas de política comparada y también esta intersección entre género y política. Y después vamos a tener también a Catherine Reyes Householder. Ella es profesora asociada de Ciencia Política de la Universidad Católica también y trabaja también temas de política y género, sobre todo enfocado a cómo es el liderazgo femenino en política, ¿no? Y cómo las mujeres llegan a tener poder en este ámbito. Van a tener cada una más o menos 15 minutos de presentación y después vamos a abrir un espacio para preguntas. Así que, cuando quiera, Michelle. Muchas gracias, Gloria. Yo traje unas pequeñas notas, pero no se preocupen que no voy a leer todo. Y una breve presentación también, más que nada, para acompañar. Primero agradecer
por supuesto, a COES, a las universidades asociadas, por la invitación a los organizadores y organizadoras, ¿cierto?, de esta conferencia y por sumarme a este panel. Como bien decía Gloria, lo que les voy a presentar es parte de mi investigación de tesis doctoral y espero en los próximos 15 minutos un poco contextualizar de manera teórica, ¿cierto?, la intersección entre ultraderecha y antifeminismo y referirme a la literatura que aborda esta relación. Y voy a articular la presentación en torno a 3 preguntas. La primera, ¿qué es el antifeminismo? La segunda, ¿por qué los partidos de ultraderecha son antifeministas? Y en tercer lugar, ¿cuáles son las expresiones de posiciones antifeministas, particularmente enfocado en el caso de estudio que yo abordo, que es el del Partido Republicano en Chile? Finalmente, al cerrar, yo estoy en el momento todavía en trabajo de campo, pero les voy a comentar algunos resultados preliminares de mi trabajo empírico y que dialogan con las propuestas teóricas que les voy a exponer a continuación. Entonces, partamos con la primera pregunta. ¿Qué es el antifeminismo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de antifeminismo, ¿no? Uno de los desafíos que presenta el estudio de las posiciones contra normas de género no tradicionales y la ultraderecha es la conceptualización del fenómeno del antifeminismo. En la literatura que aborda este concepto se pueden identificar al menos 3 definiciones o 3 tipos de antifeminismo en general. La primera, ¿cierto?, la más intuitiva, ¿no?, la oposición a la movilización feminista, ¿cierto? La teoría de acción colectiva dice que los movimientos abren ventanas de oportunidad a la articulación de contramovimientos, ¿cierto? En este sentido, este tipo de antifeminismo se articula como una reacción a la movilización feminista y busca contener o bien desarticular los avances de las olas del feminismo que hemos tenido en el siglo XX-XXI, ¿cierto? Cabe considerar que uno de los mayores logros que ha tenido el feminismo, ¿cierto?, en su historia es el traspaso de la discusión de los roles de género, de lo biológico a lo político, ¿ya? Los roles tradicionales de género planteaban que el lugar natural de la mujer era el núcleo familiar, ¿cierto?, y que el hombre estaba fuera de ese núcleo familiar, su rol, ¿cierto?, específico, y que estaba en el ámbito público mientras la mujer en el privado. Y esto nos lleva a un segundo tipo de antifeminismo, que es la oposición al cambio en el orden natural de género, ¿ya? Esto es el rechazo a todas las normas de género, a todas las leyes, ¿cierto?, que de cierta forma reordenen, rearticulen, amenacen, ¿cierto?, un orden de género tradicional. El tercer tipo de antifeminismo que identifica la literatura es la negación de la persistencia de las desigualdades de género, que en parte de los trabajos sobre este tema se ha identificado también como postfeminismo. Este antifeminismo se caracteriza por apuntar a una despolitización de las metas feministas, ¿cierto? Y al mismo tiempo a la oposición a la articulación colectiva femenina. Se asume que las necesidades femeninas y todo lo que se requería para cerrar esta brecha de desigualdad se alcanzaron en la segunda ola, entonces lo que demanda la tercera ola feminista va más allá de eso, ¿cierto? Está más allá de la raya, y yo creo que ustedes han escuchado esa idea. Entonces el movimiento feminista actual no es necesario, sí se puede desarticular. Vamos a la segunda pregunta, que se refiere a por qué la ultraderecha es antifeminista, ¿ya? Una de las características comunes de los partidos de ultraderecha es que tienen posiciones en contra de normas que amenazan, ¿cierto?, este orden tradicional de género, es decir, todo lo que busque reordenar una jerarquía social donde los hombres están por sobre las mujeres o tienen ciertos privilegios o ciertos beneficios, ciertas, en el fondo, condiciones sociales que los favorecen en detrimento de las mujeres. Pero en el caso de Latinoamérica en particular, los partidos de derecha históricamente han tenido posiciones conservadoras respecto de los roles de hombres y mujeres en la sociedad. Lo que dice la literatura, ¿cierto?, es que la ultraderecha es continuadora de esta visión, particularmente para casos como el chileno, ¿cierto?, donde cierta literatura advirtió una moderación programática de la derecha convencional y un nicho electoral, ¿cierto?, al que se vinculan los partidos de ultraderecha que consideran, ¿cierto?, todavía como un ataque esta amenaza al orden tradicional de género. También, ¿cierto?, la derecha convencional y así también la ultraderecha se vinculan a sectores de la iglesia, en este caso la iglesia católica y la iglesia evangélica, ¿cierto?, con quienes articulan, ¿cierto?, estrategias para desbaratar avances de la llamada agenda de género, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo nuevo, ¿cierto?, considerando que la derecha en general, como les decía, ha tenido una vinculación
o más que nada una posición contraria a las normas no tradicionales de género, y además, ¿cierto?, se han articulado con instituciones religiosas para llevar adelante este contraataque. Lo nuevo está en que esta estrategia en estos momentos se dibuja políticamente a través de lo que es el antifeminismo. Es decir, el antifeminismo en los partidos de ultraderecha es al mismo tiempo un set de ideas, pero también es una propuesta programática. Hay dentro de las posiciones que se llevan en los programas de los partidos de ultraderecha lineamientos para definir cómo se va a contener o cómo se va a revertir, ¿cierto?, el avance de los movimientos feministas. Y una respuesta interesante a la pregunta de por qué ahora, ¿cierto?, por qué no estuvimos hablando de antifeminismo en los 80, ¿cierto?, o en los 90 en Chile con la creación del CERNAM, por ejemplo, es porque, como dice como dice Lenka Bustikova en la teoría de acomodación de las minorías, lo que sucede, ¿cierto?, es una reacción a una minoría que estaba al margen de la política. Pensemos que las mujeres no somos minoría en número, pero en términos de representación descriptiva hemos sido históricamente minoría en la política. Entonces estas mujeres al margen entran al mainstream, ¿cierto? Sus demandas son tan a la vez acogidas, interpretadas por partidos políticos, y esta como entrada en el entramado institucional, ¿cierto?, de los sistemas políticos es lo que genera esta reacción que se articula a través de los partidos de ultraderecha. Hace sentido, por ejemplo, en el caso chileno, si pensamos en la rearticulación de los movimientos sociales a partir del 2006, ¿cierto?, el primer mandato de Michelle Bachelet y todos los avances de género que han habido desde entonces y el despliegue del movimiento feminista desde entonces hasta la actualidad, específicamente hasta el momento de la Convención Constitucional. Tenemos un feminismo que incluso las feministas de los 90 decían estaba al margen. No sé si ustedes recuerdan esa discusión histórica de los 90 entre feministas que decían que había que estar por fuera del Estado y otras que decían que había que estar por dentro del Estado, las autónomas y las políticas, pero tenemos luego un feminismo, ¿cierto?, que tiene cierta interpretación en el Estado, ¿cierto?, que ve acogida sus demandas, ¿cierto?, en ciertos actores que llegan al gobierno y sale del margen y se acomoda en la lógica de la teoría de Lenka Bustikova. Vamos entonces a lo que es la tercera pregunta de mi investigación, y aquí, en realidad esta presentación, y aquí sí voy a hacer un poco alusión a lo que es mi trabajo empírico en la investigación doctoral, para comentarles en el fondo cómo se expresa este antifeminismo y qué rol tiene en el proyecto de la ultraderecha el antifeminismo, ¿ya? Como les comentaba al comienzo, este breve marco teórico conceptual es base de la investigación de tesis que estoy haciendo, pero en cuanto a lo metodológico, lo que estoy conduciendo es un diseño de investigación cualitativo, ¿cierto?, con una aproximación a élites del partido de ultraderecha, en este caso el Partido Republicano. Estoy llevando adelante técnica de levantamiento de datos a través de observación participante, revisión de documentos, pero sobre todo entrevistas cualitativas. He realizado hasta el momento 40 entrevistas cualitativas, y desde ahí he podido conocer, ¿cierto?, las percepciones de las propias élites del partido respecto de cómo plantean sus posiciones respecto de las normas no tradicionales de género y cómo definen el feminismo, ¿ya?, y cómo se posicionan respecto del feminismo. He hecho entrevistas a miembros de la directiva del partido, parlamentarios, representantes electos y electas de la Convención y del Consejo Constitucional, concejales, candidatos y candidatas a las elecciones de gobernaciones regionales y municipios, hombres y mujeres en el norte, centro, sur del país. Espero llegar a marzo del próximo año a 60 entrevistas. ¿Qué es lo que les puedo comentar respecto de los resultados preliminares? ¿Ya? Tengan en consideración que estos sí se basan en las percepciones de las y los entrevistados, es decir, de su propia interpretación de la realidad social. ¿Ya? Es decir, un disclaimer, no me hago cargo de lo que sus dichos plantean. Pero aquí tienen dos ejemplos de las primeras entrevistas que pude realizar en la primera parte del levantamiento de datos, ¿ya? Pero si pudiese resumir los resultados recogidos de la información, ¿cierto?, recogida hasta ahora, les podría decir que las percepciones respecto del feminismo que plantean élites del Partido Republicano demuestran una negación de las desigualdades que persisten respecto de la igualdad de género. Por ejemplo, la negación de la necesidad de adoptar medidas afirmativas como leyes de cuotas y paridad, ¿cierto? Y el énfasis en ese discurso del mérito, sobre todo de mujeres, ¿cierto? Mujeres que
Me dicen en las entrevistas, a mí me interesa llegar a este cargo por mi propio mérito. No obstante, el partido no se identifica, como pueden ver ahí en una de las citas, ¿cierto?, como un partido antigénero o antimujeres. Por el contrario, se manifiestan a favor del derecho de las mujeres, pero los derechos adquiridos hasta ahora, ¿cierto?, y no los que demanda la movilización feminista, sobre todo la de la tercera ola en particular. En este sentido también se manifiestan explícitamente contrarios al feminismo radical, tal como dice la cita ahí, como denominan, ¿cierto?, a la actual ola feminista en Chile. Además vinculan este feminismo radical al marxismo, ¿cierto?, considerándolo al movimiento como parte integrante de lo que es la izquierda, que rechazan fuertemente, y no se manifiestan contrario a lo que llaman el feminismo de antes, ¿cierto?, o las feministas de antes. En la misma lógica, vinculan al movimiento feminista al proyecto refundacional de la izquierda chilena, refundacional entre comillas y en sus propias palabras, como les decía, coordinado, también en sus propias palabras, con organizaciones internacionales, en tanto, ¿cierto?, en el estallido social como en la Convención Constitucional. Le atribuyen al feminismo el objetivo de refundar la sociedad a través de la alteración de las dinámicas de género, al resignificar el rol de la mujer en la sociedad y en el núcleo familiar. Entonces, en la misma lógica también de la negación de las desigualdades, los datos que he podido recopilar hasta ahora muestran que hay una negación de la idea de que la desigualdad de género es un problema de Estado, ¿cierto? Está esta idea persistente de la necesidad de eliminar el Ministerio de la Mujer, aunque hay un aprendizaje electoral en cuanto al costo que tiene hacer ese anuncio, que van a mantener, pero no van a explicitar. También, y en un sentido ya abiertamente negativo, ¿cierto?, si lo anterior no lo era, se indica al feminismo como instigador del abuso de menores, por su promoción de la formación de conciencia sexual desde la primera infancia, encarnado, ¿cierto?, en esta idea de la educación sexual integral que ellos asocian a la nefasta, entre comillas, ¿cierto?, ideología de género. Y hay en general una denostación de la movilización feminista, a través de la atribución de intenciones maliciosas de las feministas. No hay preocupación de las feministas por las reales mujeres, sino que les importa es que las mujeres estén por encima de los hombres, que hay una supremacía femenina. Hay una homogenización, hay toda una línea de trabajo que habla de la misoginia política y se refiere, ¿cierto?, a cuando se extienden atributos negativos de un colectivo a la persona, ¿cierto?, y en este caso se demoniza a las feministas por individual al demonizar al movimiento en general. Existe lo que en la literatura también norteamericana se llama el name calling, ¿cierto? ¿Cómo se podría decir? La asignación o las etiquetas, ¿cierto? La asignación de nombres como feminazi, que ustedes lo han escuchado, y otros en el mismo sentido. Y finalmente se vincula, como les decía en unos puntos anteriores, al feminismo con organismos internacionales como la ONU, y la Agenda de Objetivo de Desarrollo Sustentable 2030 de la ONU, en el sentido de que a través del aborto se busca reducir la población para lograr los objetivos, ¿cierto?, que la ONU se impuso en esa agenda. Respecto de las estrategias, y aquí es parte de lo que se articula con la teoría y particularmente con la teoría de acomodación de minorías de Lenka Bostikova. La estrategia del partido es meramente electoral y ustedes ya lo habrán escuchado, hay al mismo tiempo otra estrategia cultural, la famosa batalla cultural. ¿Por qué esta foto en particular, cierto? Porque la idea, ¿cierto?, de cómo se debe en el fondo llevar adelante la oposición, ¿cierto?, y el retroceso en cuanto a alcances del feminismo se basa en el diseño político que planteaba Jaime Guzmán. ¿En qué sentido? En que el partido tiene que hacer la lucha electoral, tiene que ganar elecciones, llevar diputados y senadores, ¿cierto?, al Congreso, pasar legislación, pero al mismo tiempo el cambio de mentalidad en la población lo tienen que hacer los órganos intermedios, los famosos organismos intermedios de uno de los 4 principios del gremialismo fijado por Jaime Guzmán. Entonces, en este sentido, ¿cierto?, mientras el partido gana elecciones, hay una serie de ONG vinculadas más formalmente o menos formalmente al partido que llevan adelante el trabajo cultural. Si se dan cuenta, cada vez menos el partido aborda los temas valóricos, saben que tiene un costo electoral, ¿cierto? Y sin embargo, al mismo tiempo,
La batalla cultural la llevan adelante otro tipo de actores que son más que nada de organizaciones de la sociedad. ¿Qué objetivo tiene esto en definitiva? La desmovilización feminista, la eliminación de la conciencia colectiva feminista y el reemplazo por una conciencia individual, el desmantelamiento de políticas públicas que amenazan las normas tradicionales de género, por supuesto, la ley de aborto, entre ellas, el restablecimiento de un orden de género natural, un orden de género que además viene de una definición divina, ¿cierto? Y la desarticulación del proyecto político feminista. Esto en cuanto a lo que les puedo contar hasta ahora. Espero después tener más adelante una oportunidad de presentarles la investigación ya concluida. Y le dejo entonces el pie, les dejo acá mis contactos y el pie a mi profesora y colega Catherine Reis. Oh. Ok, súper. Muchas gracias a la coordinación y organización de COES de armar este evento tan importante del año. Es un gran honor para mí estar aquí compartiendo con ustedes una investigación, un par de investigaciones en realidad sobre antifeminismo, feminismo y el comportamiento político. Mi línea de investigación es sobre el género y las elecciones presidenciales. Y con distintos coautores he estado trabajando en un par de estudios sobre el feminismo y el antifeminismo y cómo estos influyen en el comportamiento político, específicamente el voto presidencial. En esta investigación que voy a presentar se trata específicamente qué es el antifeminismo. Entonces, retomando un poco lo que hablaba Michelle, cómo medirlo de manera cuantitativa y cuáles podrían ser sus efectos sobre el apoyo para líderes nacionales. Entonces, se podría argumentar que el feminismo es uno de los movimientos sociales más exitosos en el mundo durante las últimas décadas. Las sociedades han adoptado más políticas feministas y la ciudadanía ha adoptado posturas más igualitarias en cuanto al papel de la mujer. Tal como hemos estado hablando, ¿cierto? Es posible que esos avances hayan producido un tipo de backlash, es decir, reacciones o contragolpes en contra del feminismo y sus protagonistas. Existen varias teorías de backlash y algunas de esas mencionaba, ¿cierto, Michelle? Y esas teorías se tratan de los orígenes y consecuencias de backlash. Pero una idea fundamental aquí es que cuando aumentan los valores progresistas, algunos segmentos de la población sienten amenazados por las nuevas normas culturales, incluyendo la inmigración, el multiculturalismo y el feminismo. Esos votantes, idealizando el pasado, después impulsan una contragolpe o lo que llamamos backlash. Este contragolpe también podría ayudar a explicar el éxito de varios políticos de la ultraderecha y si quieren hablar de Trump al final, podemos, ¿cierto?, hablar de esta última reelección del presidente Trump, pero hay tendencias más allá que vemos en la región, Milei, Bolsonaro, por ejemplo. Mucha literatura relaciona los temas de género y backlash con la emergencia de la ultraderecha en Europa y América Latina. Entonces, en este paper en particular estoy trabajando con dos coautores, Cristóbal Rovira de la Universidad Católica también y Rocío Salas. Y como ustedes conocen, Cristóbal ha trabajado mucho en el tema de ultraderecha en ambos continentes. Pero se ha mostrado, ¿cierto?, que políticos de la ultraderecha promueven los papeles tradicionales de los hombres y las mujeres. El sexismo, se ha mostrado, predice el voto por la ultraderecha en España. La masculinidad también se ha mostrado que predice el voto por la ultraderecha en los Países Bajos.
hay muchos estudios recientes sobre el feminismo, cómo se ha expandido en América Latina y ha logrado cambios importantes. Sin embargo, la violencia de género en la región también se ha mostrado que podría relacionarse con un tipo de contragolpe, un tipo de backlash en la región. Este backlash podría estar relacionado con discursos, ¿cierto?, atacando la ideología de género. ¿Qué es antifeminismo? La manera en la cual estamos definiendo antifeminismo es un poco diferente de lo que ha mostrado Michelle, puede ser complementario también, pero lo definimos como sentimientos negativos específicamente hacia las feministas y el movimiento feminista. Antifeminismo es diferente del sexismo, o sea, podemos referirnos al sexismo benevolente o hostil, pero el sexismo se refiere a discriminación hacia las mujeres como categorías. También podría referirse a las causas y consecuencias del patriarcado. Antifeminismo también es diferente de machismo, que es un poco el sexismo como se manifiesta en América Latina o países hispanohablantes. Antifeminismo es diferente de misoginia, que podría referirse al odio hacia las mujeres. El tema aquí es que este concepto se refiere a las mujeres como categoría y antifeminismo tiene objeto particular de las feministas y el movimiento feminista. Puedo hablar más sobre esto, pero el antifeminismo tampoco es el opuesto de feminismo. Yo diría que uno podría estar de acuerdo con la idea general de que los hombres y mujeres deberían tener derechos, los mismos derechos, y también podría tener sentimientos que catalogamos como antifeministas en este estudio. Tenemos algunas hipótesis sobre cuáles son los predictores del antifeminismo. Y hablamos de los hombres en particular, pensamos que van a tener mayores niveles de antifeminismo, ¿cierto? Y tenemos hipótesis de que la educación y la edad van a estar relacionados con el antifeminismo, y eso viene de ideas de modernización, de que los mayores de edad y la gente con menos educación podrían sentir sentimientos negativos hacia el antifeminismo. Y pensamos que los chilenos o las personas en general van a tener, con posturas socialmente conservadoras, van a tener también mayores niveles de antifeminismo y personas con preferencias más autoritarias. Pensamos que el antifeminismo podría tener un impacto sobre el comportamiento político, opinión política, y específicamente apoyo para líderes nacionales culturalmente conservadores o culturalmente progresistas. Pensamos que el antifeminismo va a aumentar el apoyo para líderes culturalmente conservadores y va a disminuir el apoyo para líderes culturalmente progresistas. Hacemos ese estudio en Chile, entonces es un poco obvio para muchos de ustedes, ¿cierto? ¿Por qué Chile? Pero quiero hacer un poco de repaso, ¿cierto? Para establecer bases. Es una conferencia internacional, igual. Desde los años 1990, ¿cierto? La opinión pública se ha ido evolucionando gradualmente hacia posturas más progresistas en materia de género en Chile. Y este cambio se podría tal vez atribuir al crecimiento económico sostenido que fomentó cambios de valores hacia actitudes más liberales, un ejemplo clásico de la teoría de la revolución silenciosa de Engelhardt. La primera presidenta de Chile, como sabemos, Bachelet, usó su poder presidencial, ¿cierto?, para promover reformas a favor de las mujeres, y se resurge el movimiento feminista en Chile en 2018. Y observamos en Chile, tal como Michelle ha hablado, un ascenso de las fuerzas de la extrema derecha que se oponen abiertamente a la agenda feminista. Y nos acordamos de las últimas elecciones presidenciales. Aquí, el candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, ganó la primera vuelta con una plataforma que prometió cerrar el Ministerio de la Mujer, restringir los derechos reproductivos y promover los valores familiares tradicionales. Sin embargo, fue derrotado, ¿cierto?, por Boric, el primer candidato importante que se ha declarado feminista en Chile. Usamos datos de una encuesta representativa de la población urbana en Chile y se realizó este estudio justo después del 4 de septiembre de 2022 y eran dos
2 o 3 meses de trabajo de campo. ¿Y cómo medimos el antifeminismo? Lo medimos con preguntas si estás muy en desacuerdo, de acuerdo o muy de acuerdo con 4 frases. El feminismo se trata de odiar a los hombres. Las sociedades modernas priorizan a las mujeres por encima de los hombres. Las mujeres usan el feminismo para ganar de manera injusta ventajas sobre los hombres. Las feministas buscan ganar el control de los hombres. Y esos son algunos resultados que observamos en Chile. La afirmación que las feministas buscan obtener el control de los hombres tiene el mayor nivel de acuerdo, ¿cierto? Con 33% de acuerdo, que es la tercera frase allí en la pantalla. La afirmación de que las mujeres usan el feminismo para obtener una ventaja injusta por sobre los hombres tiene como 33% de acuerdo también. La afirmación antifeminista con menor nivel de acuerdo es que el feminismo consiste en odiar a los hombres. Este también generó el mayor número de respuestas de estar totalmente en desacuerdo. Aquí observamos algunos resultados de cuáles son los predictores de antifeminismo en Chile, ¿cierto? Al menos en 2022, un par de años atrás. Observamos evidencia consistente con la idea, que podría parecer intuitiva, ¿cierto? Que los hombres tienen mayores niveles de antifeminismo en Chile. Poco sorprendente esto, ¿cierto? Que se piensa que los hombres son los perdedores del feminismo. No encontramos evidencia consistente con la idea que las personas con menos educación tienen mayores niveles de antifeminismo, que podría ser sorprendente. No encontramos evidencia consistente con la idea de que las personas mayores tienden a ser más antifeministas. Y las personas sí más socialmente conservadoras sí tienden a expresar más antifeminismo. Las personas más con preferencias autoritarias también tienden a expresar esos sentimientos negativos hacia el feminismo. Corrimos otra serie de modelos logísticos para analizar el efecto de este antifeminismo en la opinión política, el comportamiento político en el contexto de Chile 2022. El antifeminismo aumenta el apoyo para Cast, pero disminuye aún más, eso es negativo, disminuye aún más los sentimientos anti-Cast. Encontramos que disminuye el apoyo para Boric, ¿okay? Pero aumenta aún más los sentimientos anti-Boric. Finalmente encontramos efectos menores que incrementaron el voto retrospectivo para Cast en la última elección de 2021 y disminuye el voto retrospectivo para Boric en la última elección. Entonces, ¿cuáles son las implicancias de eso, cierto? ¿Cuál es la relación entre el feminismo y el antifeminismo? Con nuestra medición de antifeminismo, uno podría argumentar que el antifeminismo se basa en una visión distorsionada del feminismo, pensando que el feminismo se trata de una búsqueda de igualdad entre los hombres y las mujeres, sentimientos negativos hacia las feministas y, los movimientos feministas podrían derivarse de una percepción, y Michelle hablaba de esto, que el movimiento feminista actual se ha radicalizado excesivamente, que se ha ido más allá del objetivo de la igualdad entre los hombres y las mujeres. Es razonable pensar que las personas feministas van a tener menos probabilidad de tener sentimientos antifeministas, y es razonable pensar que las personas con sentimientos antifeministas van a tener menos probabilidad de autoidentificarse o expresar actitudes feministas. Pero el hecho de que nuestra definición, ¿cierto?, de antifeminismo se basa en una percepción de que podría ser equivocada o no del feminismo, yo diría que uno podría ser feminista tal vez con sentimientos antifeministas. Uno podría ser a la vez creer en la virtud de la igualdad entre los hombres y mujeres, pero a la vez muy crítica del feminismo en su versión actual.
Y frente a avances feministas, entonces, teorías de backlash o de contragolpe anticipan que algunos segmentos de la población, que no tienen que ser mayorías, ¿cierto? Normalmente son minorías de personas en la ciudadanía, van a sentir sentimientos negativos hacia el feminismo. Con nuestra medición encontramos que alrededor de 15%, ¿cierto?, de la población chilena tienen esos sentimientos antifeministas que mencioné. El antifeminismo es diferente de otros conceptos y no hay que confundirlo con sexismo, con machismo necesariamente. Son diferentes ideas. Entonces, en Chile, aun si son relativamente pocos los antifeministas, sí puede influir en no solamente las opiniones, sino también en el voto presidencial. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ambas. Ahora tenemos unos minutos para algunas preguntas. No sé si hay alguien con el micro por allí. Claro, preguntas, comentarios. Sofía. Súper. Si quiere recogemos varias o vamos contestando. Sí, mi pregunta es para la segunda exponente y tiene que ver con estos grupos que estarían posicionados más en la vertiente antifeminista, en el caso de los hombres. Y aquí mi duda tiene que ver también con la capacidad organizativa de estos grupos. Y en específico me quiero referir a estos grupos de hombres que se denominan en redes sociales como incel. Y ahí, si ustedes han podido observar algún tipo de circulación de discursos y más bien qué tipo de reacciones podrían tener, no sé si esto lo alcanza a abarcar la investigación, pero más allá del campo electoral a nivel cultural, ¿cuáles son los efectos que podrían tener estas formas organizadas de reacción antifeminista? Que sería distinto a la misoginia, como explicabas tú. Muchas gracias. Ahí, ya. Para las dos, en realidad, muchas gracias por las presentaciones. Cuando uno piensa, claro, desde la extrema derecha, no es re fácil o es muy fácil identificar todos los discursos antifeministas, pero no a partir, pero lo vimos ahora en la elección de Trump y también lo vemos en Chile, en algunos de los últimos procesos eleccionarios. Es un discurso que permea mucho más allá de la ultraderecha. No se queda, digamos, encapsulado ahí. Entonces, ¿cómo explican un poco esta rapidez o facilidad con que estos discursos antifeministas salen de estos grupos más ultra y avanzan, digamos, hacia incluso sectores que podrían ser súper progresistas, ¿no? O sea, en muchos niveles. ¿Cómo podrían explicar eso? Sí. ¿Unas preguntas más por acá? Hola, yo tengo una pregunta cortita para Catherine. Si no mal lo entendí, la población católica tenía menores niveles de antifeminismo que la categoría de referencia de los modelos. Y no era significativo, pero estaba como la colita del intervalo de confianza alcanzando el 0. Pero el patrón se repitió en los 3 modelos que creo que presentaste. Eso me llamó la atención y si habías reflexionado en torno a eso. La última pregunta por acá. Hola, muchas gracias. Gracias por las presentaciones. Mi pregunta va por este movimiento de, por ejemplo, de las feministas neoliberales, que son las aliadas, digamos, de los movimientos de derecha y de los movimientos de ultraderecha y que cada vez más se está hablando acerca de ellas, de la meritocracia, ¿no? Como toda esta idea que ellas defienden. ¿Qué hacemos con ellas?
Mi pregunta es muy amplia. ¿Cómo creen ustedes cómo se combate este nuevo feminismo? ¿Y qué puede hacer el feminismo interseccional, el feminismo colectivo, con estas nuevas formas que están emergiendo de feminismo? Súper, si quieren, comenzamos. Puedo partir yo respondiendo a Sofía. Lo conversamos en un momento, de hecho en una cena que tuvimos. Em, yo tuve suerte de conversar con varios investigadores antes de comenzar el trabajo de campo y recibir algunas recomendaciones. Por ejemplo, neutralizar el lenguaje de mi pauta de entrevistas. Yo no hablo de ultraderecha, hablo de derechas en general. También de otros investigadores recibí tips como de revisar mis propias redes sociales, y ahí les voy a contar una anécdota. Yo borré todo lo que tenía que ver, todos los pañuelos verdes, celebraciones de cuando ganó Boric, todo lo que pudiese generar algún tipo de hostilidad. Sin embargo, dejé en la descripción de mi perfil de Instagram y Twitter que estudio política y género, que lo encontré muy general. Y en una observación participante en un banderazo un par de semanas atrás, uno de los entrevistados que yo me encontré ahí, que iba a entrevistar después, me dijo, pero tú estudias género. Y yo que me coloqué y pensé, claro, el perfil de Instagram. Dijo, es que acá a nadie le gusta la ideología de género. Y algo que yo pensé que era tan general, igual generaba algún tipo de hostilidad. Entonces, me tomé recomendaciones bien personales de distintas personas trabajando con ultraderecha para tratar de evitar todo lo que podía generar problemas para entrar en confianza. Entonces, una vez que entré en confianza, mi problema es ahora qué hago cuando rompe esas confianzas, porque evidentemente, o sea, yo estoy trabajando en base a la tipología, ¿cierto?, de ultraderecha que han desarrollado Casmude, ¿cierto?, el profesor Cristóbal Rovira, que es mi profesor guía. Entonces ya la propia etiqueta de ultraderecha es algo que los hostiliza. Entonces, es una de las razones por las cuales yo no publico nada, ¿cierto? Y probablemente no voy a publicar nada sino hasta que termine el trabajo de campo, porque estoy segura que una vez que presente algún trabajo académico se van a romper las confianzas que alcancé a construir. Pero ha sido así principalmente, tomando en cuenta esta idea de evitar hostilizarlos, tratando de construir confianza y entender también que lo que me están diciendo es la interpretación personal de esa persona, a pesar de lo opuesto que sea, pueda ser a mi propia posición. Después la pregunta sobre qué hacemos con este discurso que permea más allá de la ultraderecha es difícil de responder, es bien desafiante la pregunta. Yo pensaba, porque la teoría de Bustikova dice, en el fondo, hay un partido antifeminista porque hay un partido feminista. Nosotros creo en este momento, con toda confianza le digo que creo que no hay ningún partido feminista en el sistema político chileno. Entonces, evidentemente hay posiciones antifeministas que están en el fondo extendidas más allá de si las personas se vinculan a la ultraderecha o no. Cuando uno escucha a mujeres políticas hablar de los obstáculos que tienen para presentar candidaturas, de verdad piensa que hay un antifeminismo transversalizado en los partidos políticos nacionales. Pero creo que, y aquí que escapa un poco de mi investigación de tesis, pero creo que hay un tema que tiene una importancia gravitante en este fenómeno a nivel de votante, en el fondo del lado de la demanda, que es las redes sociales y cómo las redes sociales funcionan como una cámara de eco. En el fondo, el algoritmo que tienen las distintas redes sociales lo que te muestra es mucho contenido que está alineado a lo que tú mismo piensas. Y lo otro, que también lo que está haciendo la ultraderecha es un trabajo muy fuerte de construcción de comunidades. Yo asisto al lanzamiento de libros y están los del Partido Libertario, el Partido Nacional Libertario, el Partido Republicano, y todos se conocen entre todos, y es impresionante cómo hay una generación como de comunidades de sentido, como decía Flavia Viroli, que la tuvimos en un seminario hace algunas semanas, y que es algo que creo que la izquierda abandonó. Entonces, creo que hay ciertos espacios en el fondo sociales que la ultraderecha ha capitalizado, y ahí otros sectores políticos debieran intentar recuperar. Y finalmente lo de las feministas neoliberales es un desafío. Yo creo que
Aquí algo que ha sido sorpresivo para mí en mi trabajo es el rol de las mujeres. Uno, que las mujeres al hablar de temas de género son muchísimo más duras que los hombres, porque en el fondo hay un mandato como de género. En el fondo tú estás autorizada o facultada a hablar de un tema que te afecta como mujer al ser mujer, ¿cierto? Y también porque yo soy una entrevistadora, entonces hay cierta horizontalidad. Pero en el caso que yo estudio, no hay una articulación de un feminismo neoliberal, sino una total negación, ¿cierto?, o rechazo del feminismo en general. Y eso, como les decía, es una homogenización de un movimiento que nosotros sabemos que es muy diverso y que tiene muchos roces internos, muchas diferencias, ¿cierto? Por ejemplo, solo considerando lo mismo que tú decías, desde la perspectiva interseccional, el feminismo que está, en el fondo, que está en contra de la participación de personas transgénero, los que están a favor, ¿cierto? Pero aquí hay una idea general de un feminismo, ¿cierto?, que es todo demonizado y es negativo. Sé que eso se ha presentado en otros casos más como el argentino, pero acá está menos presente. Pero sí hay un fuerte rol de mujeres antifeministas en el caso que yo estudio. Y les diría que también hay una interesante relevancia que se les da a las mujeres en el partido. Por ejemplo, hay mujeres que tienen posiciones directivas en el partido que reciben un sueldo para que no tengan que hacer el trabajo político fuera de su horario de trabajo y fuera del horario de trabajo puedan dedicarse a cuidar, ¿cierto? Entonces, reciben un sueldo del partido para dedicar, ¿cierto?, 8 horas al día al trabajo político. Y me parece interesante propuesta en términos de perspectiva de género, curiosamente. Pero eso es lo que puedo decir. Tengo algunos breves comentarios. Muchas gracias por las preguntas y reacciones. Quizá debería aclarar de que probablemente la contribución del estudio que estamos haciendo con Cristóbal Rovira, ¿cierto? Y Rocío Salas, es de cuantificar el antifeminismo. Entonces, hay muchos estudios sobre cómo es este discurso y se interpreta de manera cualitativa es muy valioso esos trabajos, pero medirlo de manera cuantitativa es un poco lo que estamos intentando hacer y entender usando datos representativos, ¿cierto?, de la población. Eran entrevistas cara a cara que hicieron. Y entonces no hemos entrado en la capacidad organizativa de esos grupos, pero yo creo que Michelle ya habló sobre esto. Y en realidad nuestra medición de antifeminismo viene de un estudio de psicología social que se realizó en los Estados Unidos. Y dentro de eso tiene una medición de sentimientos de supremacía masculina o supremacía de los hombres. Y el antifeminismo es un subconjunto de afirmaciones sobre esto. En ese estudio encontraron que sentimientos sobre supremacía masculina y antifeminismo predicen el voto para Trump, ¿cierto?, en los Estados Unidos. Y, entonces, se ha mostrado de que eso está relacionado con el comportamiento político allá en los Estados Unidos. De todas maneras, yo diría que los Estados Unidos es bien diferente de lo que hemos vivido en Chile. El movimiento feminista que experimentamos en Chile en 2018, yo diría que comparativamente era mucho más potente hay un movimiento, obviamente, feminista en los Estados Unidos, pero el antifeminismo es parte, ¿cierto?, del discurso de Trump, pero no ha tenido tantos avances, yo diría, como ha tenido en Chile. Finalmente, para cerrar, porque probablemente se nos está acabando el tiempo, con respecto a los feministas neoliberales, ¿cierto?, ¿qué hacemos con ellas y nuestras nuevas versiones del feminismo? Siempre quiero acordarles, o sea, el feminismo es plural. Una de las gracias del feminismo es que hay desacuerdos sobre lo que es feminismo, lo que debería ser el feminismo, y no hay que pensar que el otro es o la otra, ¿cierto?, es enemigo o es alguien que tengo que luchar contra ella, sino yo creo que merece más espacio, ¿cierto?, para escuchar y empatizar. Entonces, quiero acordarles,
de esa ventaja y creo que el feminismo aporta en el diálogo, aporta en entender ideas opuestas con eso. Y por eso digo que no me parece que necesariamente son opuestos, si podemos medir el feminismo y antifeminismo, sino que tal vez podemos acoger mayores discusiones sobre lo que es el feminismo, lo que debería ser y cuáles deberían ser las metas y las estrategias. No sé si hay alguna pregunta rapidita para cerrar. ¿Se escucha? Sí, muchas gracias por las presentaciones y las respuestas a las preguntas, están muy, muy interesantes. Quería hacer una pregunta respecto para ambas, ¿cómo ven ustedes el vínculo entre una perspectiva antifeminista o feminista y las perspectivas relacionadas a las disidencias sexuales? Como a ese ámbito que también se vincula al feminismo, pero es como un poco más difuso y no sé si ha aparecido en tus entrevistas, Michelle, o cómo lo ves desde un punto de vista más valórico y cuantitativo. Eso, muchas gracias. Sí, es muy interesante la pregunta. Yo he pensado por qué, en el fondo, este foco en el feminismo, ¿cierto?, de parte del partido de ultraderecha, en el caso chileno, y en las entrevistas hay una completa omisión de temas de diversidad sexual. Yo creo que tiene que ver con la articulación como dentro del Estado, ¿cierto?, de las organizaciones feministas y el hecho de que todavía no interpretan como una amenaza, que lo plantea así, ¿cierto?, las minorías de disidencia sexual o diversidad sexogenérica. Y lo otro que me parece que contiene, ¿cierto?, esa posición, como que evita que tengan esa posición en contra, es el rol que tienen los evangélicos en el partido. Que, bueno, en el estudio, o en uno de los estudios que tienen Catherine y el profesor Cristóbal Rovira, ¿cierto?, ambos muestran que hay una sobrerepresentación de evangélicos entre los votantes del Partido Republicano, no así entre las élites. No obstante, los evangélicos tienen una posición contraria, ¿cierto?, al matrimonio homosexual, pero menos castigadora, más misericordiosa, ¿cierto? Esta idea de que hay que acoger a una persona, ¿cierto?, que tiene una identidad sexual que no es ¿cierto?, la heterosexual, y no demonizarla. Entonces eso creo que también articula una posición distinta en esos temas respecto de las posiciones sobre el feminismo, ¿cierto? Pero veamos qué pasaría. El contrafactual sería que hubiera un partido, ¿cierto?, derivado, ¿cierto?, o en la lógica de partido-movimiento, un partido que se vinculara, ¿cierto?, a las organizaciones de reivindicación de derechos homosexuales, y ahí veríamos, quizás podríamos ver qué pasaría si se cumple la teoría de Bustikova. No estudiamos nada de disidencias sexuales. Mi intuición es que especialmente, y ahora voy a hablar un poco más de los Estados Unidos, pero también aquí, mi intuición es que hay varios temas de transgénero que provocan rechazo, en particular, como esos temas de dar más derechos a personas transgéneras. Lo veo mucho en los Estados Unidos, que hay mucho rechazo hacia eso, que claramente están yendo demasiado allá. Si eso es feminista, yo no soy feminista. Entonces yo creo que esos temas en particular cambian un switch para muchas personas y genera rechazo y tal vez apoyo para Trump y otros políticos de la ultraderecha. Respecto de las comunidades transgénero, ¿cierto? Sí hay posiciones contrarias en contra de las terapias, ¿cierto?, que se aplican a las personas que cambian de sexo, ¿cierto? Pero en un sentido de
se ha planteado en un sentido de cómo se desinforma y se manipula a estas personas para llevarlas a las terapias, ¿cierto? Con una agenda que tiene que ver con ideología de género y que está detrás, ¿cierto? Entre otras organizaciones, las feministas. Eso sí hay un discurso explícito en parte de este partido. Bueno, yo creo que podemos cerrar entonces aquí. Podríamos estar hablando de este tema, creo que muchas horas. Los dejo invitados e invitadas a la mesa de desigualdad de género que tenemos mañana en la mañana. Muchas gracias a las dos panelistas y bueno, esperamos que hayan disfrutado. No, gracias, Bastián. Muchas gracias, Gloria. Y quería, en nombre de COES, dar un regalito a Catherine y a Michelle. Muchas gracias por su presentación tan interesante. Muchas gracias. Perdón. Gracias. Bien, continuando con la agenda, por petición popular y los que no estuvieron en la mañana, vamos a repetir el video de la entrevista y la conversación que tuvo Alfredo Joinat con Julio Rojas, productor y creador de Caso 63. E inmediatamente después vamos a partir nuestra siguiente keynote speaker, Jan Stulher, quien está llegando a Viña desde Alemania hace un rato. ¿Ya? Así que, no sé, dejo esto en manos de Bastián. Hola, mi nombre es Julio Rojas, soy guionista y soy escritor de ciencia ficción y por mi trabajo he tenido que analizar el futuro para escribir ciencia ficción, pero también para establecer el potencial de las historias que se podrían dar de aquí a 10 años. Eso me ha permitido de alguna manera investigar un poco sobre las potencialidades que ocurrirían en esta década prodigiosa y establecer algún tipo de predicción sobre cuáles son las megatendencias que vienen y que me gustaría compartir con ustedes. Paradójicamente, para hablar del futuro tenemos que irnos al pasado. Ella, por ejemplo, es Lucy. Lucy es una Australopithecus afaris, es un ser consciente, tiene pensamiento estratégico, sabe que puede morir, sabe que hay predadores y sabe que tiene que conseguir la joya de la corona, que son los huesos que contienen un tesoro, la médula, que va a producir una revolución neurobiológica y va a aumentar su capacidad cerebral. Para conseguir eso comprende que su cuerpo no es suficiente, necesita una herramienta, necesita una piedra, necesita un palo, necesita una extensión del cuerpo. Es como si nuestra primera tendencia al comprender quiénes somos fuera la sensación de vulnerabilidad en nuestro cuerpo y la necesidad impulsiva de extenderlo, de expandirlo, de mejorarlo. Esa es la característica de esta década, la década impensable. Volver a replicar lo que hizo Lucy, pero en todos los ámbitos posibles. No solamente la expansión del cuerpo, sino la expansión de la mente, la expansión de la conciencia y la expansión de la realidad.
Durante mucho tiempo la ficción se encargó de diseñar el futuro. Autos autónomos, trenes magnéticos, scooter, deliveries, teleconferencias, internet, Waze, Google Maps. Pero sin duda la gran predicción de la ciencia ficción fue la presencia de seres artificiales compartiendo nuestra realidad. Y la necesidad de entenderlos, de reconocerlos y de comprender qué quieren. La primera y quizás más importante predicción para esta década prodigiosa es la llamada Gran Convergencia Tecnológica NBIC. Es la fusión entre las ramas de la cognotecnología, la inteligencia artificial, la biotecnología y la nanotecnología. Esta convergencia producirá 4 grandes expansiones: la expansión del cuerpo humano, la expansión de nuestra mente, la expansión de la conciencia y la expansión de la realidad. Por ejemplo, la primera gran expansión del cuerpo será la expansión del transporte humano, por supuesto autónomo. Nuestros nietos se asombrarán al saber que nosotros conducíamos nuestros propios vehículos y éramos, por supuesto, causantes de accidentes automovilísticos, algo que va a ser impensable en una década posterior. El delivery o la ausencia de choferes humanos serán una norma en las grandes ciudades a final del decenio. Segunda gran expansión será de nuestros órganos, sobre todo el órgano de la piel. La nanotecnología permitirá no solamente producir ropa en base a, por ejemplo, grafeno, algo que es antibacteriano, antiviral, no se limpia, dura para siempre, es térmico, es autorregulador y es protector de disparos y puñaladas, sino que además eso será el inicio de la ropa inteligente llena de sensores que nos marcará y nos avisará cualquier problema biológico que tengamos. La nanotecnología permitirá que nanobots recorran el cuerpo humano destruyendo células neoplásicas, reparando órganos y ajustando cualquier problema biológico que tengamos, lo que generará una verdadera revolución en nuestras expectativas de vida. La expansión del ojo humano y la visión será quizás la más masiva de las extensiones que vienen en el futuro. Los lentes inteligentes permitirán no solamente a los médicos operar, a los arquitectos generar previsualizaciones de sus diseños o a los biólogos generar nuevas proteínas, sino que a la gente común y corriente le permitirá tener todas las ventajas de su celular o su smartphone en anteojos indistinguibles de los anteojos convencionales, que podrán servir tanto para escuchar música, para navegar en metaversos, para generar interacciones con inteligencia artificial, para reconocer personas, lo cual genera grandes dilemas éticos sobre la posibilidad de ser grabado en cada momento, ser escaneado en cada momento, o no saber si tu interlocutor se encuentra contigo o se encuentra en una reunión con otras personas en un metaverso. Por supuesto que el oído humano también tendrá una revolución, sobre todo con la tecnología de traducción simultánea, que permitirá reconocer cualquier idioma en cualquier contexto con tu acento específico, tiempo real y sin latencia, lo que permite que personas se puedan comunicar abiertamente con cualquier otra persona, lo que facilitará el intercambio tecnológico, social y académico en cualquier área. Por supuesto que otra de las expansiones del cuerpo humano será la expansión de la musculatura y de la mecánica propia del cuerpo, con exoesqueletos y somatoprótesis que van a permitir a personas con lesiones neurológicas volver a caminar, gente que tiene que hacer trabajos pesados levantar grandes cargas, o gente en la construcción que puede meterse en trajes con grandes robots y levantar cargas y construcciones como esta foto que parece ciencia ficción pero es capturada en Corea. Y si hablamos de expansión, hay un tipo de expansión que va mucho más allá de un reemplazo, que es la redefinición de nuestro ADN, nuestro material genético, la edición génica, sobre todo con la tecnología estrella CRISPR-Cas9, diseñada por Jennifer Doudna, cambia completamente las reglas del juego de la biología y de la medicina, erradicando enfermedades autoinmunes, genéticas, adquiridas, cáncer, enfermedades degenerativas y todo lo que puede ser el tema de la longevidad, considerando el envejecimiento humano como una enfermedad que hay que curar. La esperanza de vida en el mundo, que para el 2050 era de 79,5 años, se dispara completamente a 156 años con la tecnología CRISPR, pero algunos proyectos de multimillonarios van mucho más allá y comenzamos a ver protocolos que no son de antienvejecimiento, sino son para rejuvenecer técnicamente los cuerpos, como lo que pasa con el protocolo Blueprint del multimillonario Brian Johnson, que ha logrado revertir su edad biológica en más de 20 años. Esta irrupción es tan grande que el futurólogo Ray Kurzweil declara que hay una posibilidad de alcanzar inmortalidad en 2030, y estamos hablando de alguien que nunca ha errado en sus afirmaciones. Pero si de reemplazo se trata,
La externalización del trabajo humano por agentes no humanos es lo que viene. Es el mundo de los robots androides. Los robots con inteligencia artificial y cuerpo artificial humanoide será la norma de aquí al 2035. Desde cuidado a ancianos, cuidado a niños, trabajos farmacológicos, trabajos científicos, trabajos pesados, parece que no hay área humana en que ellos no tengan cabida. Los humanoides estarán presentes en todas las áreas de la vida y serán una industria tan grande como la del automóvil en 2035. Calcula que habrá un robot domiciliario en cada casa a finales de la década. Su precisión, su capacidad de empatía, la posibilidad de acompañar a gente sola, inevitablemente generará relaciones entre humanos y seres artificiales y se generará toda una industria de acompañantes sexuales o acompañantes sociales no humanos. Por supuesto, la cesantía será un problema porque se desplazarán humanos del lugar de trabajo y esos humanos desconformes establecerán una dinámica anti-seres artificiales. Por supuesto que la asociación entre robótica, seres androides, un sistema de vigilancia permanente, establecerá que en algunos gobiernos se prime la seguridad por sobre la privacidad y se pueda, como en la película Minority Report, las inteligencias artificiales podrían desarrollar inferencias precrímenes y establecer condenas previas antes de que sucedan los ilícitos, lo cual llevaría a un estado de distopía muy peligroso donde se vulnerarían los derechos humanos antes de que el hecho ocurra. La expansión de la mente vendrá con la inteligencia artificial y sobre todo con la inteligencia artificial cuántica, hasta ahora muy esquiva por lo complicadamente sensibles que son las unidades de información llamadas qubits, pero si se logra vencer ese problema, uno podría hacer cálculos que tardarían 5 millones de años en una computadora normal, en 3 segundos en una computadora cuántica, lo que cambiaría completamente cómo manejaríamos la información y cómo veríamos la realidad futura. Eso revolucionaría completamente la política y la toma de decisiones. Como los procesadores gastan demasiada energía, hay una solución que parece ciencia ficción, pero que muchas compañías están adoptando, que es utilizar bioprocesadores, es decir, conglomerados de neuronas diseñadas sintéticamente, CPUs biológicas, para generar cálculos infinitamente precisos con bajísima cantidad de energía involucrada. Y la última expansión es la expansión de la conciencia, quizás lo más revolucionario de todo, que comenzó hace un par de años con las interfaces neurales y alcanzan su máxima expresión con chips neurales que permiten no solamente comunicarse de entre un portador del chip a otro mediante una tecnología llamada telepatía, sino la posibilidad de descargar información, lenguajes, conocimientos y más adelante posiblemente recuerdos directamente a tu cerebro. La meta final declarada de esta tecnología son comprender la conciencia humana e intentar una descarga neurodigital hacia un soporte no biológico, por ejemplo, un robot o un metaverso. Para terminar, solamente un minuto para hablar de la expansión más disruptiva de todos, que es la expansión de la realidad tal como la conocemos. Lo primero que ocurrirá en este decenio será la redefinición del concepto de metaverso desde territorios un poco ingenuos con malas gráficas a territorios hiperrealistas, donde podamos interactuar laboralmente y socialmente. Esto pasa por reducir las interfaces de cascos virtuales a pequeños sensores o pequeños chips que van a alterar y teclear directamente en nuestro cerebro la posibilidad de alterar la realidad. Rápidamente situarnos en espacios muy realistas y establecer relaciones con entidades no humanas que van a convivir en esos espacios, los NPCs hiperrealistas, donde solamente un experto va a poder comprender si estás hablando con un humano o con una clonación o con una inteligencia artificial. Clonarse como individuo digital va a ser la norma y mucha gente empezará a trabajar dobles turnos utilizando los usos horarios diferentes de diferentes compañías, donde alguien puede trabajar en China, por ejemplo, mediante su clon y luego obtener un reporte en la mañana y trabajar durante el día como persona real o viceversa. Pero quizás lo que alterará más nuestras vidas será la imposibilidad de comprender qué cosa es real y qué cosa es mentira con la gran cantidad de generación de contenido digital falso generado por humanos o por inteligencias artificiales en sí. El primer gran cambio será que nos acostumbraremos a chequear la información mediante un validador de marcas de agua que nos van a permitir diferenciar contenido real del contenido falso. El área creativa sufrirá un tsunami de contenido digital y en las librerías se establecerán diferencias de categorías como autores humanos, autores híbridos, autores artificiales. ¿Qué viene después de todo esto?
La mayoría de los técnicos, científicos y analistas concuerdan de que la singularidad tecnológica llegará antes del año 2035. Esa singularidad, que es la imposibilidad de saber cómo la tecnología va a intervenir en nuestras vidas y la posibilidad de que inteligencias artificiales se conviertan en agentes artificiales, es altísima. Lo queramos o no, las inteligencias artificiales evolucionarán desde el estado actual, que son inteligencias artificiales estrechas, a AGIs o inteligencias artificiales generales, a ASIs, superinteligencias que puede que no se interesen en generar alineaciones con el ser humano, debido a que su nivel de inteligencia va a ser tan abrumadoramente mayor que va a ser imposible comprenderlas. En ese momento llegarán los agentes inteligentes, entidades no humanas que interactuarán con nosotros, para bien o para mal. Quizás el próximo salto evolutivo sea fusionarnos con ellas en un transhumanismo o pasar la antorcha de la selección natural a esta nueva especie dominante. Quizás lo más alucinante y también aterrador es que le tocó a esta generación de humanos ser los testigos de un cambio fundamental en la historia, un cambio de un mundo orgánico, biológico, basado en nuestras percepciones y basado en la realidad, a un mundo artificial con un agente por primera vez no humano que puede acompañarnos en esta aventura y que puede cambiar completamente las reglas del juego de lo que conocemos como historia humana. Gracias. No tengo habilidades de stand-up. Estamos esperando a Jan, que viene en camino. Están en la UAI, pero viene caminando. Vamos a preguntar a Julio, es su entrevista, si la podemos dejar a disposición en nuestra página. No estaba en los términos de referencia improvisar. Hola. Ah, ¿hablas español? ¿Qué es en secreto? Pero mi presentación. Okay, that's fine. Bien, para finalizar las presentaciones de nuestro primer día, voy a dejar con ustedes a Sebastián Gallegos, es profesor de Economía de la Escuela de Negocios de la UAI, también del campus de Viña, y es investigador de la línea Las dimensiones socioeconómicas del conflicto. Sebastián va a presentarnos a Jan Stulher, nuestro último presentador del día de hoy. Sebastián. Ok, hola a todos, muchas gracias Diana. Estoy muy contento de presentarles hoy día a Jan. Quizás Jan no se acuerda bien de esto, pero tú sabes, Jan, cuándo fue la primera vez que tuvimos un intercambio, hace exactamente 4.169 días. ¿Ya? Eso que parece harto no es tanto, son solamente 11 años, ¿ok?
Eso fue cuando yo estaba terminando de estudiar estaba estudiando mi doctorado en Chicago y Jan estaba estudiando su doctorado en UCL, y yo le escribí para que, preguntándole acerca de sus trabajos de movilidad intergeneracional, sin saber que iba a ser tan exitoso más adelante, pero más o menos le achunté. Y él fue muy cercano y compartió su investigación. Entonces es algo para todos los que estamos acá que vale un valor que vale la pena compartir. I'm gonna switch to English to help the transition into that language, because Jan is gonna speak, give his talk in English. Basically, Jan, after that, so he completed his PhD studies at UCL, London, and then he became a professor at the Universidad Carlos III in España, Madrid. And he has been super successful in publishing very, very good work on the fields of intergenerational mobility and on immigration. And he's too modest to say, but he's also been visiting professor at MIT lately, and he has published at the very top outlets of our discipline. So it's with great pleasure that we have Jan today. So the floor is yours. Jan, please go ahead. It will happen by itself. Great. Thanks a lot for the invitation. I'm very honored to be here, and also thanks for allowing me to speak in English. So I actually I've been living for 10 years in Madrid, so I should hold this talk in Spanish. And I'm sure my colleagues would be very embarrassed that I'm holding it in English, but thank you very much for allowing me to do that. So this talk is going to be about a specific question about the effects of immigration, particularly on workers, firms, and places. And so one key question in the public debate on immigration in many countries is, what is the effect of immigration on residents in the receiving country? Okay, so this often is sort of like a controversial topic. It's kind of like a topic that is often high in the agenda on many countries. I mean, especially in many European countries, in the US, but I'm also sure here in Latin America. And it also happens to be a somewhat controversial topic within economic research. Okay, so it's a question we've been doing research on for many, many years. If you go on the internet and search for work on the labor market impacts of immigration, you will find many, many studies, but there's still quite some disagreement on some key question in this literature. So of course, what is clear is that immigration can have very positive effects on the host economy. It might, for example, lead to lower prices. Immigration can be used to address demographic problems, shortages in certain industries, skills. We know that immigration is related to innovation, to trade, and so there are a lot of reasons to be positive about immigration. But there is this concern that in the short run, so sort of in the period after immigration surges, that in the short run there might be some negative effects on native workers. Okay? And so that's kind of what this controversy is about, to what extent these negative effects exist. And I'm going to talk a little bit about that today. Maybe, so as to describe what I'm going to do in this talk, I'm actually going to show you evidence from 3 different papers. The first one is going to be a bit longer, to show you sort of different bits and pieces of what we have found in recent research, and also including of what one of my students has found in recent research. So the first paper, Effects of Immigration on Place Individuals, Identification, Interpretation. So here we kind of argue that when you look at studies on the impact of immigration, that sometimes they don't actually capture those type of effects that they seem to say they capture. And specifically, the point we make in this paper is that if you really want to learn about the impacts of immigration, you should really try to use longitudinal data. So data where you can track workers over time. And I'm going to show you in the next few minutes why this might be so important. This paper tries to make sort of like a conceptual point, but of course, empirically, we're looking at a specific setting. And the setting that we're going to look at is the early 90s in Germany, where there was a certain change in the border policy that led to a large inflow of immigrant commuters actually, from a neighboring country. So to motivate a little bit of, why might we actually
why might we say that it's not so easy what effects we capture? Consider these two different questions. So one worry in the public debate is that immigration endangers the jobs of employed native workers. So you might ask this question, what is the impact of immigration on workers employed in the region when immigration happens? A slightly different but also important question is, what is the impact of immigration on employment, on the employment of native workers in the region? And so the two questions might sound very similar, but I'm going to show you now that actually the answers that you might get are very different. So this is about employment, but the same arguments apply when we talk about wages. Okay, so sort of the question of what happens to the wages of existing workers may have a very different answer to the question of what happens to wages in a region. So yeah, so this is what we're going to talk about first, and then I'm going to show you briefly some evidence from two other studies, and that is going to be more about the role of firms in shaping the labor market impacts of immigration. There's going to be one case also from Germany, and then there's going to be a study from Colombia, from the immigration from Venezuela to Colombia. Before I do that, I have to show you some model. You know, like in economics, we like to come up with models. This is kind of the simplest model we have. So it's maybe so simple that it's, in some sense, not necessary to show it. But just as a starting point, this model kind of explains why we might expect, at least in the short term, some negative effects of immigration on wages. Okay, so, of course, that's the model of supply and demand. So here we have these two curves. One is the supply of workers. So the idea is that the supply of workers is increasing in the wage, so that if firms are willing to pay higher wages, more workers are willing to take their jobs. And typically we assume that the demand for workers, the demand for labor, is decreasing in wages. So if workers become more expensive, then of course fewer firms are willing to hire workers. Okay, so we would believe that there's some sort of equilibrium where supply and demand meet. And so then this equilibrium determines what is the wage level, for example, in that region. Now, one way to think about immigration, and it's not necessarily the right way, but sort of like a very simple way to think about immigration, is that it's kind of like an arrival of new workers, right? And so if you think about immigration as an arrival of new workers, as kind of a supply shock, then what you might expect to happen is that you have this shift in the supply curve. So that means now for like a given wage, you have more potential workers searching to work at that wage. And if that's what you have in mind, this sort of shift in supply due to immigration, then of course what would happen is that the wage in equilibrium should decrease. Okay, so you might argue this is not the right model. There's sort of many other things that might happen. But in some sense, that's kind of the simplest argument that you can make if you think about supply and demand, labor markets, that if you have a shift in supply of some input factor, that probably the returns to that factor, so in this case, the wage might go down. Okay, so there's some sort of, this sort of shift in wages and shift in employment, so these would be the wage effect of immigration and the employment effect of immigration. So the question is, what actually effects are typically captured in the literature by the type of studies that we see? And so if you look at sort of, in particular, older studies, a lot of them actually used cross-sectional data. So that is data where you cannot track a given worker over time, but you have sort of these repeated snapshots of wages, employment across different regions. What we argue in this paper is that if you try to estimate wage effects of immigration based on cross-sectional data, you need very strong assumptions that are maybe not very plausible. If instead we have longitudinal data, so data where you can track workers over time, then you can possibly say something about wage effects under considerably more plausible assumptions, okay, under weaker assumptions. So let me show you what we found in this example in the German case. So let me explain you a little bit of what happened there. So, this is now already many years ago, but it's kind of like a nice setting to understand the potential impacts of immigration. So we sometimes call these sort of like quasi-natural experiments. So it's not like a proper experiment, but there's something that happened that led to a sudden immigration flow that maybe allows us to kind of study what happens when you have the sudden arrival of immigrants.
And so what's the background here? The background is, of course, the fall of the Iron Curtain. And that led to many changes in Germany. But one important change is that they sort of applied the so-called commuting policy to our neighboring country to the east. Okay, so specifically in this paper, we look at commuting flows between the Czech Republic and Germany. And so what I'm showing you here is like a map of Germany. And so the region which we study is this region that is in red and dark blue there. That's the border region between Germany. So that's the German region bordering the Czech Republic. Why is it red and blue? Well, it's red because those districts we actually dropped from the analysis because they were too close to East Germany. There were, of course, also German unification, many changes because of that. So basically what we do is we compare these dark blue regions, what happened in these dark blue regions that received many immigrant commuters, to some sort of comparison regions, which are these light blue regions, which sort of have like a similar demographic and industry structure. Now, you could just compare the dark blue against the other regions. It's kind of like just comparing the two groups, but actually the setting, it's a little bit better than that because not only sort of was this immigration shock was very sudden. So here you see the share of Czech workers in employment in this German border region and in these control regions. Okay, so you see before 1990, there was essentially almost no Czech workers in the German labor market. That's of course because of the Iron Curtain. And after 1990, you have the sudden change and you have this large inflow of Czech workers reaching about 3 percentage points within a space of about 1.5 years. While in the control regions, in these comparison regions, you don't have a comparable inflow. Now I said we could compare sort of these two groups, but it's actually a little bit better than that because it turns out that these were commuters, so they were not allowed to live in Germany. They were allowed to work in Germany, but not to live. And so they had to go back and forth each day. And for that reason, they were, of course, very sensitive to distance. So what I'm plotting you here is the employment share of these Czech commuters across German municipalities. The size of the circles is the size of these different municipalities. And on the x-axis, you have the distance to these border crossings, right? Like these little, maybe you see it like these little black things there. That's where you could cross the border. And so, of course, what you see is that the commuters preferred to work in municipalities that were very close to the border so that they didn't have to commute such large distances. And so for this empirical analysis I'm showing you now, we're going to use this variation. I mean, there's a lot of details that I'm not going to talk about. It's kind of like an instrumental variable approach. Many of you will know that, some of you might not. But essentially, what we're exploiting is that there is a systematic relationship between distance and how many immigrant workers come into these local labor markets. So what do we find? So yeah, for the details, see our paper. I mean, for today's talk, I can't go too much into the methodological details, but of course there are lots of tough questions that you might ask and that I'm happy to answer, but there's also more information. And so, yeah, the data that we have here is administrative data. It's based on Social Security. That means we have all workers in those regions and we can follow them over time. Okay, that's going to allow us to do the analysis that I show you next. So what were the employment effects of this arrival of these Czech commuters in the early 1990s? And so what we're going to do, like a little bit of technical details, we're going to run regressions or instrumental variable regressions, where our outcome of interest is what happens to employment, what is a percentage employment growth in these different regions, when comparing the time period before this commuting shock happened and the years after this commuting shock happened. We would regress that on our measure of how many Czech commuters came in. And then, as I explained, sort of for reasons about indigeneity and sort of many technical reasons, we actually exploit this distance to the border to predict how many immigrant workers are coming into these different regions. Now, recall that I started this talk by saying that, well, we should be a little bit careful of what are we actually estimating here. And so the idea is that this regression, it's going to be informative about how much native employment changes in the region more or less exposed to immigration.
What it's not going to be informative about is what happened to the existing workers, to the jobs of the existing workers in those regions. Okay, so these are two separate questions. We're going to start with this first question. After that, we're going to decompose this overall effect, this overall employment effect, into different components. And so what are these components? We gave them different names, and sort of sorry for these labels. Let me explain them what each of these components are. The first one is like a displacement effect. This is sort of the share of individuals who were employed before immigration happened and were not employed anymore after immigration happened. Okay, so that kind of tells us what happened to the existing workers. We call that the potential displacement effect. The second term is a crowding out effect. This is a share of individuals who work in period one, so in the period after immigration happened, in these exposed regions, but they were actually not employed on those regions before that inflow of immigrants happened. Okay, so that sounds a bit complicated. These are basically the inflows. These are sort of how many natives were hired in this time period while immigration happened, how many natives came newly into these exposed regions. And finally, this is going to be a little bit less important, as we will see, but there could be a relocation effect that, of course, individuals might switch to other regions. So existing workers who had a job in these regions, they might move to other regions, to jobs in other regions. So let me show you what happened with these sort of different types of employment effects around that time. So let's start with the regional employment effect. So this is what happens to native employment in response to these inflow of immigrant commuters into these different regions. So each of these dots is from a separate regression, and the size of these coefficients is always relative to 1990, which was sort of the last year before this immigration shock happened. Okay, so the dot for 1990 is 0 by construction. There was no effect yet. And then we can kind of trace what is the size of these effects in different years. You see that before 1990, these dots are very close to 0. Okay, so that's what you can call like a placebo test. It's like trying to see if our research design makes sense. And so you basically see that before the immigration shock has happened, there are no differential changes in employment in these border and the control regions. Okay, so it's kind of like a built-in sanity check of whether what we do here makes sense. After 1990, you see these negative effects. Okay, so you see that over the course of 2-3 years, native employment in these regions exposed to immigration declines. And so if you think about the size of these effects, they're actually quite sizable. So a 10 percentage points increase in the inflow of Czech workers decreases local native employment by 8.7%. Okay, so it's large displacement of native employment. Yeah. Let me show you that again. So on average, that would be, I guess, this one. If you look at this border region, this dark blue region, it was about 3 percentage points. So like a 3 percentage point increase in the share of immigrants. But then if you look at these different municipalities, so the average in municipalities closest to the border reached 10 percentage points. Okay, so these are very large shocks, I think, compared to other immigration episodes. And maybe that's useful to keep in mind when we talk about the effects, right? That this was a relatively large shock in immigration inflow. So you see native employment drops a lot. And this might sound very bad, right? This might sound very negative that, immigrants come in, we see much fewer natives in employment, and that seems to be sort of in support of this idea that immigration can really have very negative effects on native workers. However, when you then look at this displacement effect, so remember the displacement effect is what happened to the existing workers. There are workers in the region, they had a job, then immigration comes in, immigrants come in. What happened to the employment of those workers? And the answer is not much. We don't see any effects. No negative effects. I mean, there's sort of this 1 year, it's like slightly negative, but it's very small in magnitude, it's close to 0. And so essentially, there's not much that happened to these existing workers. So then why do we see this drop in native employment in the region? And that's because of this crowding out effect. It's because basically native workers stop coming into employment in these regions.
Okay, so you see we find these negative employment effects in the region, but the story is not that any existing worker loses their job because of immigration. The story is simply that there seem to be fewer natives coming into employment. Now, of course, you might ask, well, this crowding out effect, maybe that is still negative, right? Because what happened to all those natives who, in the absence of this immigration shock, they would have found employment, and now apparently they don't. And so one sort of, interesting observation is that it's really hard to say what happened to them, right? Because there could be a harmless interpretation. Maybe they just went to another region. They went to be employed in another region. Or maybe they're not so harmless interpretations, right? But it's an interesting observation is that it's actually very difficult to say because most of these effects of immigration is not on the existing workforce, but sort of on these reduced hiring of natives into the region. Finally, there could be this relocation effect, but it doesn't contribute so much. Okay, so keep in mind this displacement effect, that one and the regional effect, these two effects I showed you in the beginning, you can only distinguish them when you have longitudinal data, right? That's kind of how I started. I said, like, having longitudinal data is really important to understand the effects, because depending on what question you want to answer, what's kind of your group of interest, you really want this longitudinal data to answer those questions. One can do this in more details. That's kind of the table version of what I just showed you. You can sort of decompose that further, but I think for the sake of time, let's not do this now. Instead, let's talk about wage effects. Okay, so I showed you the employment effects. They were large in the region. They were basically zero on existing workers. Let's see what happens to wages. Conceptually, let me try to explain what's kind of the issue when you try to study wage effect. So here's an example where we have two periods, before and after immigration. And you might measure the average wage in a region R, before and after immigration. But the issue is, of course, the set of workers that are employed in these two periods or these 2 years could be different. It's not the same workers, right? So precisely there could be outflows. There are some workers who used to be in the region employed. They're not there anymore. And there could be inflows of new workers. The issue is that, as we've just seen, immigration affects these outflows and inflows. Because of immigration, the composition of the native workforce changes. And so then when you see the regional wage changing, you have to ask yourself, is that really sort of the causal impact of immigration on the price of labor, so to say, or is it due to these compositional changes? If you have longitudinal data, you can potentially do something that's a bit better. You can look at the wage of continuously employed workers. So you can, trying to hold the composition constant, trying to see when you sort of compare the same set of workers in different regions, what happens to their wages to kind of address these compositional problems. There is some discussion of sort of whether we would expect this to work perfectly, and we have some back and forth with potential referees and so on, but what we argue is that this is probably going to give you a much better idea of what the wage effects of immigration were than if you just compare average wages in cross-sectional data. Let's jump over that. So what do we find in the data? So if you look at what happens to average wages, so here the outcome is, did the average wage in regions more or less exposed to immigration develop differently over time? And so what you see, it's basically a lot of estimates close to zero. So the average wage in the region doesn't seem to change in response to immigration. However, when we look at the wage of these incumbent workers, so workers who were employed in both periods in these regions, then what you find is this blue line. So you see before 1990, these are again sort of these sanity checks, like whether our research design makes sense. This time the estimates are not right at zero, but it's overall the trend looks kind of okay. And then right in 1991, you see this drop in wages. So right after this immigration, this inflow of immigrant commuters happens, you see that wages decrease in these exposed regions. But you only see that
when you look sort of at these incumbent workers, when you try to abstract from these compositional changes, which you can only do if you have longitudinal data. Now, these effects are not very large on wages compared to the employment effects. We have that a 10 percentage point increase in immigration reduces wages of incumbent workers by about 1.5%. Okay, so the wage effect is not large, but it seems to be there. It's which you would miss if you would just look at average wages. You might ask, okay, why is there this gap between the black and the blue line? And I think the reason is fairly clear. In this case, the immigrants had relatively less education than the natives. They were relatively young. So they earned lower wages than natives. And so these employment effects that I showed you before, let's go back there. Basically this effect here, this reduction in native employment, that mostly affected low-wage native workers. They were the ones who were in most direct competition with the immigrants. And so you get a reduction in employment of young native workers with low wages. And of course, that sort of mechanically changes the composition towards a higher average wage. You fire, for example, if you fire people with the lowest wage in the region, yeah, then the average wage is going to go up in the region. But that's, of course, not a positive wage effect in the sense of a causal effect of immigration. Okay, so that's kind of the last line here, this green line, that's kind of this compositional effect. It's simply because of immigration, the composition of native workers shifts to more high wage workers, and that counteracts the sort of true wage effect, this blue, or as we call it here, the price effect. So what happens to the price of labor in these regions? Again, you can decompose it further, but let's not do that for time reasons. The final thing I want to show you from that paper is on task upgrading. There is this question in the literature of whether one positive effect of immigration could be that maybe if you have immigrants coming in, maybe in some countries they first tend to take simpler jobs, maybe that allows the natives to upgrade to better positions. Right? So the story would be, for example, in construction, immigrants coming in, taking sort of the simpler jobs, but then maybe some of the native construction workers, maybe they can become a manager or kind of become into positions where they have more influence and perhaps also higher wages. Let's look at that in our context. And so the left panel is what happens to the employment share of native workers who are in what we call abstract jobs. Okay, so this is a bit complicated to explain, but basically when you see people in different occupations, you can try to define whether these occupations are more like manual occupations, so for example construction, where you more like need physical skills, or if these are sort of abstract occupations where you need to think, where you need to make decisions, where sort of maybe the tasks that you have to do vary over time. And so when you just look at the employment share of the abstract employment share in these regions, you see that it goes up. And this is an analysis you can do in cross-sectional data, right? So you have like these repeated cross-section, you can see that a higher share of natives are in these abstract type of occupations. And in the literature, that has often been interpreted as sort of like positive news, right? It's called the sort of upgrading, this idea that, okay, maybe because of immigration, maybe some native workers can upgrade to better positions. But when you actually use the longitudinal data to look at upgrading more directly, which is what we do on the right side, so then you see that actually what of course happens here is that you don't have more native workers in abstract jobs. You simply have fewer native workers in routine jobs. So these negative employment effects that we saw in the beginning, they're primarily in routine employment, and that means yes, the share of native workers in abstract employment goes up, but it's because you have fewer natives in routine employment, okay? Not because you have more native workers in abstract employment. So kind of like a very different interpretation from what you maybe might get just from the left panel. So let me sort of summarize this first part of the talk. So the point I wanted to make is that when you study these labor market impacts of immigration, we have to be very careful about what exactly is the question that we ask and what exactly, what answer can the estimates give us with the data and the research design that we have at hand. So it turns out that the question, what is the impact of immigration on workers employed in the region, has a very different answer to the question, what is the impact of immigration on regional employment?
Same applied to wages and things like occupational upgrading. And so if you want to understand immigration impacts more comprehensively, it's really useful to have longitudinal data and to use it in the right way. Okay, I want to show you, let me ask you again, I have about 20 more minutes, is that right? Good. I want to show you two other papers that study a bit more the role of firms in all of this. Okay, so far I haven't talked about firms, as you might have noticed, and you might wonder why that is the case. So I think that is the case because if you think about a very simple model, like the one that I showed in the beginning, there is actually very little reason to study how immigration affects different firms. Because in these simple competitive models, the wage in a region is simply equal to the marginal product of labor, as we call it. So the idea is that in a competitive labor market, each worker gets paid according to how productive that particular worker is. And this marginal product of labor will be determined at the regional level, not at the firm level. Okay, so in some sense, in this most simple model of the labor market, firms don't play any special role, right? So the wages are set simply by how much workers there are, how much labor demand there is, but there's sort of little reason to think about the behavior of individual firms. Instead, in the sort of canonical competitive model, the effects of immigration only depend on how many immigrants arrive, what skills do they bring, and in particular on whether other inputs adjust. Typically, the most simple model that we write down is one where there's labor and capital. So if labor, there's more labor, we would expect that maybe over time capital adjusts. What does it mean? It means that, well, if more workers come in, that maybe over time there are more factories being built, more firms opening up, more jobs, of course, also opening up to adjust. However, in the recent literature, there's a lot more interest now in studying the firm-level response to immigration. And there are different reasons for that, but I want to show you one reason here. And that reason is that actually maybe firms do have some what we call wage-setting power. Maybe the wage in a region is not just a function of supply and demand in the region. Maybe it also really depends on the behavior of individual firms. In particular, maybe different firms pay systematically different wages to the same worker. It's probably intuitive. I mean, we all see that there's some firms out there that seem to be generous, they have high wages, and there are other firms out there that seem to pay very low wages, right? Like very, very, very stingy firms. In a competitive model, that wouldn't happen, right? In the competitive model, the same type of worker always receives the same wage, and there is no room for sort of this variation in wages across firms. However, in a model where there's monopsony power, as we call that, so monopsony power means firms have to some extent wage-setting power. If you reduce wages by 10 cents, you're not going to immediately lose all of your workers. So there's some sort of degree of freedom of how firms can set wages. If that's the case, the interesting thing then is that the effects of immigration then also depend on the migrants' reservation wages. So reservation wage means what wage do you have to pay me so that I'm willing to work? And the idea is that in many countries, migrants might tend to have lower reservation wages than the natives. So we see that in many countries, migrants are willing to work for relatively low wages. And in the competitive model, that's not really important because wage is just equal to marginal product. People's reservation wages is not very important. But if once you have a model where firms have this wage setting power, then the reservation wage becomes important. So specifically, that is this recent paper with my co-author Michael et moi on immigration monopsony, evidence across the distribution of firms. So we set up a model, which you're lucky I'm not going to show you, I'm not going to bore you with, but it's a model of monopsony, and it delivers some sort of testable empirical implications. And then we're going to study then a large influx of migrants. It's going to be again Germany, but it's actually a different type of immigration shock. I'm going to show you in a second. And again, we're going to use longitudinal data, but this time we really focus on the role of firms and how these impacts vary across different types of firms. Before I do so, let me show you something related. So this is sort of two time series
from German data. The black line here, black or blue, is what happened to the share of foreign employment in Germany over these years. And so you see that in the early 90s, late 1980s, we had generally this large immigration into Germany, related to the fall of the Iron Curtain, many immigrants coming from Eastern European countries, but also because of conflicts in Yugoslavia and in Turkey, so several types of reasons. So we had sort of this inflow of immigration, and then the red line, what is that? So that comes from Google Ngram. I don't know if you know what Google Ngram is. That's basically like Google search for printed sources. And we searched for a particular term in German, of course, but the English translation of that term would be wage dumping or social dumping. Now, what means wage dumping? So my co-author actually claims that's not a proper English term, but if you search for it, it's being increasingly used also in the English language. So if you go on the New York Times, you will find some articles that talk about wage dumping. And so that's the idea that somehow workers work for wages that are just too low for different reasons. Okay? There's something wrong with the wage being paid to a given worker, and you might call that wage dumping, or maybe there's also something wrong with sort of the working conditions, and then you might use this more general term like social dumping. Now, the interesting thing is that this sort of debate about wage dumping in Germany, the term existed before. You can find it in printed sources from the early 20th century, but it's been rarely used. And then when immigration kind of took off in the early 90s, this was sort of a big prominent part of the public debate. Okay, so the debate was about immigration, and it was about wage dumping. And it's kind of interesting because in the canonical competitive model, that makes no sense, right? In the canonical model, wages are equal to marginal product. So this kind of even the concept of wage dumping is not really in there. But in the public debate, it was there, this discussion, right? So the concern was maybe not so much about how many migrants came in. The concern was that they're working for too low wages. That was kind of the concern. It turns out when you write down a model where firms have monopoly power, then this concern actually makes a lot of theoretical sense. Because the issue then is that when migrants come in with low reservation wages that are willing to take the jobs that native workers are not willing to take, like the low wage jobs, the one with really bad working condition, that gives an incentive for firms to provide specifically those type of jobs. So it's kind of an incentive for low wage firms to maybe pay even lower wages because they know that there's some migrants in the economy who might be willing to take those jobs. Let me show you what we see empirically in this context. So this time we're going to look at all of West Germany. So remember last time we were looking at this strange border region. We're not going to look at East Germany because of German unification. But here I'm going to show you what is the share of new migrants who arrived in different districts in Germany. So that's on the right-hand side, where migrants actually went. And on the left-hand side, you have a measure of what we call this sort of instrument. That's, again, technical details about the estimation. This is where we would have expected migrants to go based on where migrants located in the past. So we're going to, again, do this instrumental variable regression. We're going to use the variation on the left-hand side. One thing that's interesting to see is sort of the difference between the left map and the right map. So the left map is where we expected migrants to go based on where they went in the past. And the right map is where they actually went. And I don't know if you sort of see the same thing as me, but I sort of see these sort of two major differences between the two maps. One is over here on the right side, which was this border region, right? We've seen, and that makes sense, we've seen there was a special commuting policy in place, and that explains why there are many more immigrant workers coming in that you might have otherwise expected. But the other exception is at the inner German border. If you look at sort of between West and East Germany, you see that there's like a string of districts. They were supposed to, we predicted that they might get some migrants, and hardly any migrant goes there. And it's kind of interesting because those districts, of course, what happened to them is they received an inflow of East Germans after German unification. Okay, so it's kind of interesting that the immigrants avoid those regions where the East Germans went,
And of course, one interpretation, that's the interpretation we would apply here, is that's because of labor market competition, because immigration actually has labor market impacts. And so if you're an immigrant, then maybe it's a good idea to sort of avoid this additional competition. So let me show you sort of just on one slide what we find in this graph. That's of course a lot more that we did in the paper, but I sort of want to give you sort of this one takeaway. So what are these 4 panels? I mean, so on the x-axis, we again have time. So it's kind of a similar research design as what I showed you before. We study what happens to wages and employment over these years. This time, the reference year is 1988. So 1988 is sort of before this immigration shock happened into West Germany. And then you can see sort of these impacts on employment and wages. But we do this separately for 4 different groups of firms, which we allocated according to the median wage in those firms. So quartile 1, these are the low-paying firms. These are sort of the firms that pay the lowest wages, while quartile 4, these are the high-paying firms. They have the highest average wage in the firm. And so what we see is that we again see negative employment effects. We again see negative wage effects, as in the previous paper. But this time we look across firms, and what you see is that these negative effects are entirely concentrated in the lowest paying firms. In the high paying firms, nothing happens. Immigration has no effect on employment, no effect on wages in those firms, but you do see this large effect on native employment in low paying firms, and also to some extent a reduction in wages in these low paying firms. Okay, so the story here, and that's kind of the story, and that's of course why I show it to you. It's consistent with what we have in the theoretical model, in the discussion. The story is there are these low-paying firms. They already pay not so great wages. They probably struggle to attract workers at that wage. And now they see that immigrants come in, and they realize that immigrants are willing to work for fairly low wages. And that gives an incentive to these firms to decrease their wage offers even further. Okay, so there is this idea in the model, but you see it, I think, reflected in the empirics. There is this idea of a low-pay sector. Right? There's sort of the low-pay sector. For the low-pay sector, immigration is really attractive. And if immigration happens of, in this case, immigrants who had a much lower reservation wage than natives, it's kind of like a boost to this low-pay sector. And you see that native employment decreases in that sector, because when wages decrease even further, the natives are not willing to accept those low-paying jobs. Okay, so this means these immigration effects, they're very concentrated in specific firms. Right? It's not that there's sort of something happened to wages and employment overall in the economy. It's a very particular part of the labor market. It's the sort of low-pay sector where all the action is in response. This also means that the distributional impacts of immigration, traditionally, in this literature, we think about the distributional impacts of immigration being very related to sort of what type of worker you are, right? If, for example, if maybe young immigrants come in, maybe that's competition for young native workers, or maybe if immigrants with low education come in, maybe that's competition to native workers with low education. What we're saying in this paper is that, well, these distributional effects of immigration, they're partly also tied to the firm that you work at. Right? There are certain firms that respond very strongly to immigration, and there are other firms that don't respond. Okay? So whether you're affected or not has a lot to do with which firm you're working in. The final thing I want to show you is, that's actually not my paper. That's from a student of mine, Lucas Delgado Prieto, former student of mine, I should say. And so he studied the worker response to immigration in Colombia, using very nice administrative data. Okay, so you have, of course, the inflow of Venezuelans to Colombia and also to other countries in Latin America. And the question is, how did that affect employment and wages? And in this paper, he focuses on what happened in the formal sector, using register data where he has all formal workers in Colombia. And one interesting sort of methodological novelty in this paper is that he used these so-called machine learning algorithms, a method that's called causal forests, to understand how these migration impacts differ across firms. So he tries to understand a bit better
the variation in the impacts across firms. What you should know in sort of the background, which you probably do know already, is in the Colombian case, most of the Venezuelan workers, at least in the beginning, entered the informal sector. So you might ask, okay, if the migrants entered the informal sector, why do we study the formal sector, right? That's kind of, and actually in the first paper, Lucas did study, of course, the informal sector. But we're studying the formal sector because it turns out that many small firms, they employ both formal and informal workers. And so as you will see in a slide in a minute, what happened is, of course, that some of these firms decided that when there are more informal workers, when informal workers become cheaper, then maybe they can switch from formal workers more towards informal workers. I want to show you just 2 slides with results from that paper. Again, it's kind of methodologically, it's not so different from the ones that I showed you before. I can't tell you the exact details of how do we address how does he address indigeneity and so on. But again, you can either run direct regressions, these would be the OLS regressions, or you can use an instrument that tries to predict where immigrants are going, and these would be these blue dots, the IV estimator. And so what we see, we again have these placebo estimates. They're not that different from 0, so that's like a good sign. And then let's focus on the IV estimates because we think the OLS estimates are typically upward biased. What we see in the IV estimates, we do see sort of this substantial reduction in native employment and less pronounced, but we also see a reduction in wages in the formal sector. But I think what's interesting here is let's look at sort of how these effects vary along the distribution. And so here we have what happened to employment, what happened to wages over sort of the first few years when this immigration inflow happened. And we're looking at that along 2 dimensions. So this is sort of what came out of this machine learning algorithm. So there's a lot of fine print that I'm not telling you now. But I think it's interesting to look at the results. We're going to look at both how these effects vary by firm size. That's the x-axis, so small firms versus large firms. And on the y-axis, how they vary with the baseline wage, with the wage of the worker at the baseline. Okay, so that goes from MW, stands for the minimum wage. So Colombia has a very binding minimum wage. That means many formal workers earn around the minimum wage. And then you have sort of the higher wage workers. And so what we see is that these negative employment effects, they're very concentrated among minimum wage workers. That's where employment decreases. And they're concentrated in small firms. So the story in Lucas' papers, I'm just giving you the very brief overview. The story is that what happens is that in these small firms that employ both formal and informal workers, there's a substitution away from formal workers to informal workers. And of course, the workers that are most affected are those at the minimum wage who are more likely to compete with informal workers in terms of the tasks they do, the occupations. When you look at wages, where are these wage effects the largest? Pattern is a little bit different. We again see that they tend to be more negative in small firms. But then the wage effects are actually larger for native workers who are a bit higher up in the wage distribution. And that is sort of easy to explain why that is the case, because of course, if you have a minimum wage worker, you cannot decrease that person's wage. Okay, so they're kind of their wages, there's this mechanical limit. And so the employment effects are very large for minimum wage workers because firms can't reduce their wages further, but the wage effects are more negative for higher wage native workers. Okay, let me conclude. I hope we're on time. What I wanted to argue is that if you want to study the labor market impacts of immigration, you really want to have longitudinal data. And so we are lucky now that in many countries, we have these very nice, large register data sets based on social security or tax data, where you have all workers, you have information on the firms, and you can follow them over time. And so this allows you to study immigration impacts in a lot more detail.
The first thing I showed you was this idea that the region and the worker level effects of immigration can be very different. So in the German case, we saw there was this large reduction in native employment in the region, but there actually very little happened to incumbent workers, right? So if you already have a job at the time when migration happens, this is not gonna affect you much. Instead, if we are worried about the labor market impacts of immigration, the ones we should be worried about are, of course, those who are about to enter the labor market. Young labor market entrants, those who don't have a job at the time when the immigration shock happens. The second thing I wanted to convince you of is that these immigration impacts tend to be very concentrated in specific firms. So in both the Colombian and the German case, we saw that the effects were concentrated in small firms. We think the reason for that is actually different for the two countries. So in the Colombian case, the reason for that is what you could call a technological reason. It's this idea that it's the small firms that employ both informal and formal workers. So if you have a labor supply shock in informal workers, that's going to be felt in formal employment in small firms. In the German case, this argument about informal and formal employment is less important. And we think the story there is the story about reservation wages, that it's kind of these small, low-paying firms. For them, immigration is something very interesting because they might change their wage-setting strategy, right? They might decide to decrease wages further because they know that some immigrants are still willing to take up this job. Okay, so that was this idea about wage dumping that I told you about. Let me conclude. I don't want to get you the wrong impression. This was all about negative effects. So, of course, immigration has many positive effects on the host economy that I didn't talk about today. In particular, in the long run, there are many reasons why you might want to have an open society, why you might want to have more immigration, why that is also good for the labor market. But in the short run, there can be real effects. There can be real negative effects on some groups. And I think one takeaway is that you want to be really understand on what these groups are, what these firms are, where these negative effects. Thanks a lot for listening and for having me here. Yeah. Growth, but not decoupling from working and consuming there where you work, which has you would expect that the positive effects of these migrants are lesser if they do not live there. So how do you make that comparison with the other study? Probably the local effects in commuting settings are worse than from established immigrants there. I think you're exactly right. I did the crime of talking about commuting and immigration without distinguishing that these, of course, are somewhat different shocks. And I think you characterize it nicely. I mean, the main difference is that when you have commuters coming in, that's like a supply of labor, but not necessarily a corresponding shift in consumption. Right? Because the commuters might not consume at the place where they work, but they might consume back home. And in this Czech-German case, that was certainly the case because prices were actually much cheaper on the Czech side. So when we wrote this first study on the shock, we talked to people in the region who were at the time in the region, and they told us, it's like, yeah, these commuters, I mean,
Sure, there were some products that were just not available on the Czech side because they just came out of communism, and so there were certain products that were attractive that they might want to buy on the German side. But in general, of course, prices were much cheaper on the Czech side. So most of the consumption was on the Czech side. And I think for that reason, you're exactly right. Commuting is in some sense a more severe shock for labor markets than immigration, because you have the shift in labor supply without a corresponding shift in labor demand. It's interesting to study still, because in some sense, these commuting shocks they are closer to the theoretical model, right? So when I showed you the theoretical model, I immediately made the shift. I said, well, immigration, it's kind of a shift in supply. And so a commuting shock is in some sense is very close to the theoretical case, while immigration is a bit more complicated because you have not just a shift in supply, you also have a shift in demand. Okay, but the short answer to your question is, yeah, you're right. Yeah, thank you very much for a really fascinating talk and a lot of things to think about. And I also have a question about the German case, the first region. Coincidentally, I spent the summer on a hiking vacation there, so I know exactly the areas you're talking about. And I mean, I'm wondering if your effects might only hold in the context of a massive economic boom, because before 1990, it was the poorest region of West Germany. It was at the end of the world next to the Iron Curtain. And suddenly when the wall fell, it really boomed, and the growth there was, I don't think there was any other region that had such strong growth as this region, because it came from such a low level in the 90s. And what I think is happening to your native workers is they're going to Ingolstadt and these other more inward Bavarian towns where the large automotive plants expanded in the early 90s. And your Czech workers probably are absorbed by the booming tourism industry and service jobs. I was just wondering if you think that's consistent with your findings. And if maybe you had a context of economic decline, your sort of race to the bottom effects would be much stronger than in this overall environment. Yeah, I think that's another interesting topic to talk about, is what are actually these regions? And I think it's very plausible that the effects of immigration differ a lot depending on what type of regions are hit and what are the economic conditions. So as you pointed out, these were fairly rural regions that were not used to immigration. That's maybe something to say. So for example, when we tried to sort of find these comparison regions, we found other regions that had a similar industry and demographic structure, but we struggled to find regions that had such a low immigrant share, because those regions were different. As you said, they were at the sort of border, they were much more detached from sort of economic dynamism. Now, this could explain why maybe the effects are particularly negative, because these regions were not used to receiving migrants. While there's other work in the literature, that maybe the most famous paper in this literature is by David Card on impact of immigration in Miami. It was like a famous occurrence of like a sudden migration shock. And I think these are sort of the two extremes, right? It's like here you have these rural regions not used to migration, while Miami is of course a city, they received migrants since many, many decades, and maybe they're much better in absorbing these type of shocks. Okay, so that I think is definitely true. Now whether sort of the trends in those regions were different because of tourism and so on, I mean, we looked a little bit across different industries. We don't think this is just a story of tourism. It's also true that even though there was strong growth in the early 90s, in about 1992, 1993, Germany went into a recession. Okay, so that is, again, one more reason maybe why these impacts are fairly negative. If you look at these impacts, you see that they become worse in 1992, 1993. I think that has something to do with the fact that there was generally recession, and so generally firms were in more trouble than they were. Yeah, thanks for your question. I think that's very relevant. Yeah. Hi. Yeah, I have two questions. First, sorry, I had to write them down. Given Germany's recent restrictive immigration policies, partially driven by the concerns that immigrants might take their jobs or resources from local workers, how does the canonical model explain wage impacts in low-paying firms that may reduce wages further than immigrant labor is available now? Like if we bring it more to 2024. You asked how does the canonical model explain why wages decrease? Yeah. Yeah, exactly. Yeah, in the canonical model, it's this argument about supply and demand, right? It's the idea that the wage that you see in a region is sort of this equilibrium outcome
that depends on how many firms are searching for workers and how many workers are searching for jobs. And so the idea is that sort of the wage is going to reach that level at which sort of the number of workers who want a job at that wage is equal to the number of firms who are willing to hire a worker at that wage. And in that type of model, as you said, we call it the canonical model, the reason why there's a wage effect of immigration is because you have a sudden shift in supply of workers and you don't have a correspondingly large shift in demand. That model would explain that in the long run, like if you wait some years, labor demand should adjust. Right? Typically these models, the long run prediction of immigration and wages is 0, because the idea is that once you have more workers in an economy, then more firms are opening up, new factories are opening up. And so in the long run, there's not necessarily an effect, but it takes some time until the labor demand side reacts to adjust to these additional workers. Okay, and following up what you were saying just now, is that I was curious because of city planning, I think it's very important, especially after immigration, is that if you stumble up into some information about a relationship or a relation, between the distribution of resources in the 90s with the, I don't know, better implement of like city structure or political laws that will help the immigration process? So I didn't fully get the question. You said the distribution of resources in the 90s and what, In Germany, yeah, because I do believe that after there's like a change in the political laws, it also impacts the way that the city distributes their resources to either improve it or just like trying to escape it or abandon it in a way. So for example, like poorer neighborhoods could get even poorer, or like there's not as much of worried preoccupation. I think I got, okay, now I got the question, I think. So I think this question is particularly relevant if you think at even sort of smaller units. Like here we still look at relatively large regions. But when you, for example, think about what happens in response to immigration in cities, then it's of course really relevant of how much funding goes into the neighborhoods where the immigrants live, how much funding goes into other neighborhoods. Here we don't really look at that side of the debate. Okay, so we only look at the labor market, but you're exactly right that of course sort of the what happens on the fiscal side in terms of expenditures and investments, public investments, that's a whole other interesting topic in this context. Yeah. Hola, ¿puedo hacer la pregunta en español? Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación y quería saber un poco los matices que hay en lo que estás describiendo en función del tipo de migración, porque hasta, claro, después del 90 la migración checa hacia Alemania es una cosa, ¿no?, con ciertas características, pero la migración hoy día de refugiados de Siria hacia Alemania nos pone en otro escenario. Entonces, ¿cómo cambia un poco el análisis, si es que cambia en algo? Y también por la generación de un tipo de empleo que es más informal, que tiene que ver con comercio informal, que quizás no es, cómo crece ese sector también, ¿no? O sea, no solamente cómo ocupan un trabajo existente, sino que crean también otros trabajos y cómo eso se considera dentro del análisis. Yeah, I'm not sure if I got the second question correctly, but let me first say something on the first. Yeah, I should have described a bit more. I mean, in the German context, typically when in recent decades, migrants tended to be younger than the native workforce and less educated. And I think that's true for many high-income countries, right? That typically immigration are, at least these sudden immigration shocks, they often tend to be sort of less educated, younger, and so on. It's a bit different in the US. In the US, it's more like U-shaped. You have a lot of sort of immigration from migrants who don't have a lot of education, but you also have, of course, very high-skilled immigrants going to the US. But in many European countries, it's more like very concentrated among less educated migrants. I didn't fully get the second question. It's a bit about how the type of jobs change or the type of industry change, or? Well, typically informal jobs, but also commerce, little commerce,
What about the creation of new jobs in the market? Exactly. I think one important topic I haven't talked about is self-employment. You have in many countries that immigrants are much more likely to be self-employed, and these would be, I think, what you mentioned, that there might be new firms and new small firms founded by the immigrants themselves. And that's, of course, also one of the reasons why immigration might have positive effects, right? Because immigrants tend to be overrepresented among opening of firms, maybe also in terms of innovation. And I think those things become very important in the long run. If you think about the development of an economy over 10, 20, 30 years, that might be a very important aspect. But today I focused a little bit sort of on these first years after immigration happens, when we are more worried about these negative effects. Yeah, okay. Yeah, thank you so much for the presentation, also for very interesting findings. I got two questions. One question is more in terms of understandings. Perhaps I didn't understand it correctly, because when you presented the findings for Colombia, you said that there is no big impact on low-wage workers because of the minimum wage. But it's exactly the point, because especially in case of informal workers, the minimum wage is not a barrier. So sometimes they actually are underpaid, meaning less than the minimum wage. So therefore, this could not be the reason for not having an impact in the low-wage workers. Yeah, I think you're exactly right. I mean, for the immigrants themselves, they're more likely to go into informal employment, and so the minimum wage doesn't bind, right? Yeah. So there you have wages basically adjusting more flexibly, and in earlier work, Lucas and also their other authors, they find some reduction in wages in the informal sector. Here in this figure, we looked only at what happened to formal wages, and there the minimum wage is binding. Okay, so I think that's why, for example, if we look at the right graph, why we don't see much negative wage effects for formal workers who get the minimum wage. Okay. But instead we see employment effects, maybe precisely because their wages could not adjust, right? So the firm would say, well, I have these minimum wage workers, formal workers, but I can hire the cheaper informal workers instead. So maybe let's have fewer of these formal workers at the minimum wage. And then the second question is actually my question, also just to understand the argument. The second question, because you are not comparing the two cases, but since they are presented together and there is some conclusions which are common, my question is actually if you controlled in both cases legal status and language, because you have very different situations in the two cases. So therefore, especially language, because you have in case of Colombia, migration with the same language, people speaking the same language, and this should be also impacts in wage and employment. So are there some impacts? Did you control this? So in the studies for Germany, we haven't studied language specifically. In Lucas' case, in this paper on Colombia, he talks a little bit about it. Because one thing that his estimates, his results seem to imply that these formal and informal workers, they seem fairly substitutable. So firms are very willing to hire more of one kind of workers than the other. And I think the reason why that is the case is, as you said, it's language, right? Because those workers were quite substitutable because they spoke the same language. While in other cases, for example, in the German case, language might be a much bigger barrier, and you might not be willing to sort of lose some of your native workers who speak the language very well if the immigrants don't speak the language. Bien, muchas gracias, Jan. En nombre de COES, tenemos un regalito. Gracias. Your phone? Your test? Bien, queremos agradecer a todos y a todas por asistir a este primer día de nuestra conferencia. Especialmente a Sergio Costa y Jan Stulher por sus charlas magistrales. Los dejamos invitados desde ya a la jornada de mañana, que va a contar con las charlas magistrales de Annette Fassin, que está acá con nosotros,
Mañana nos va a hablar acerca de expectativas laborales insatisfechas entre jóvenes y protestas políticas. Y Paola Tubaro, que viene en camino a Viña, quien nos va a hablar acerca del trabajo digital en la inteligencia artificial, una comparación de 3 países en América Latina. Llegó el momento esperado, tenemos un cóctel y un vino de honor en el patio del edificio F, el mismo lugar donde almorzamos.